Prólogo. Shikaku. ¿Por qué siempre eres así? ¿Cómo que? ¿Sabes de lo que estoy hablando, Shikaku? Perezoso, perezoso, perezoso. Estoy dispuesto a aguantar tu actitud de saco de comida flácido, pero no permitiré que obstaculices a Shikamaru de la misma manera. Nunca bloquearía a Shikamaru de... Entonces, ¿por qué estás tan en contra de él? Mi padre se levantó de golpe de su silla, su sombra deformada y retorcida se elevó sobre mi madre y se extendió por toda la cocina, y por una vez, mi madre, a quien siempre había considerado como la más contundente de las dos, se quedó sin palabras. Nunca antes lo había visto tan enojado. Demonios, nunca antes lo había visto enojado de ninguna manera. Molesto, sí, pero el único indicio que alguna vez dio de estar molesto fue simplemente ponerse una almohada sobre su cabeza y darse la vuelta. Podría lidiar con eso. Pero este hombre era algo completamente distinto, algo que no podía, a pesar de todo mi vocabulario ampliado de 6 años, descubrir cómo describir. Lo que sí sabía era que este ser era claramente peligroso, y en ese momento, mi mente aparentemente genial finalmente comprendió el verdadero significado de un shinobi. En algún lugar debajo de su actitud somnolienta, el hombre que había matado para sobrevivir durante toda una guerra mundial shinobi finalmente estaba resurgiendo, con cicatrices y todo. La profunda raya que corría por su rostro, la capa grumosa de piel que siempre me divertía tocando cuando era bebé mientras él se reía entre dientes, eso no era nada comparado con las puntuaciones de dolor que irradiaban ahora sus ojos. Nunca había estado tan asustado en toda mi vida de 6 años. Una cosa era segura. A partir de ese momento supe que, si bien podía enfadar a mi madre todo lo que quisiera y salirme con la mía con poco más que una reprimenda relativamente indolora y unos minutos en un rincón, llevar a mi padre al límite era un curso de acción muy imprudente y muy probablemente el último que tomaría. Había cosas que decir sobre la furia de un hombre paciente. El rostro de mi madre estaba helado, de un blanco pálido contra la lámpara parpadeante. Ella no podía hablar. Todavía estaba escondido detrás de la pared que separaba la cocina del salón. Todavía no me habían notado. Mis padres estaban tan atrapados en su discusión y, de todos modos, yo era una nara. A diferencia de la mayoría de los niños, no le tenía miedo a la oscuridad. Más bien, me encantaba por el refugio y la tranquilidad que podía proporcionarme. Yo era propenso a tener una disposición de las sombras y siempre había sido bueno escondiéndome. Además de eso, ya era tan pequeño, incluso en comparación con otros niños de mi edad, y mis reservas de chakra aún eran tan pequeñas, que era probable que mi presencia se hubiera desvanecido con el aura cada vez más ardiente de la de mi padre. Con cada palabra que decía, su ira se hacía mayor, y así la oscura nube de energía a su alrededor creció, llevándolo a un frenesí del que nunca pensé que fuera capaz. Mi padre, un hombre tan solemne, tranquilo y calmado, y esta persona en nuestra cocina ahora mismo, gritándole a mi madre, no podrían ser la misma persona. Y sin embargo lo era. Las imágenes en nuestro santuario familiar ahora vibraban junto con su voz retumbante y su chakra brillante. Me imaginé a mis antepasados familiares bidimensionales con sus brillantes ojos fotografiados detrás de los paneles de vidrio y los marcos tallados temblando con tanto terror como yo. Si mi padre podía oírlos temblar por el sonido de sus propios gritos, no parecía importarle. Los 3 Sanin. Uno, un pervertido descarriado, otro, un borracho hedonista y el tercero en Kami sabe dónde, que se ha vuelto tan completamente inhumano gracias a su propio genio. Con cada frase, su voz se elevaba exponencialmente. El cuarto Kage, alabanza, grandeza, recibió tantos apodos y títulos que se ahogaría en tinta escribiéndolos todos. ¿Y para qué? Muerto antes de cumplir los 30. Simplemente siguió y no se detuvo. Kakashi Atake, tan completamente jodido de la cabeza que ni siquiera es gracioso, y no me mires así, Yoshino, tú y yo sabemos que es verdad, que ese pobre hombre es el peor caso de cualquiera que sepa algo.
Acerca de la psicología alguna vez verá menos que la locura misma, ¿quién no lo estaría cuando has pasado toda tu vida desde que puedes caminar arriesgando tu vida por una aldea que solo se ocupó de destrozar todo y a todos los que te han querido? Por eso usa 10 máscaras una encima de otra y evade toda pregunta personal como el aceite evade el agua y lee en público que Icha es inmundicia y llega tarde a todo a propósito y pasa horas y horas y horas parado afuera bajo el sol, la lluvia, la nieve, lo que sea que esté frente a esa maldita piedra, y jode las mentes de las personas como si ni siquiera le importara cada vez que puede, porque es un mecanismo de afrontamiento tan obvio para lidiar con toda la mierda que la vida le ha dado, y nadie ni siquiera Inoichi Yamanaka puede hacer nada al respecto. Mi madre no lloró. Era una mujer valiente y endurecida, no como las tiernas princesitas de los cuentos. Nunca había esperado a que ningún hombre viniera a rescatarla. Todo lo que había logrado, desde su primera misión hasta captar la atención de mi padre, había sido enteramente por mérito propio. Entonces, ¿por qué ahora toda esa agua corría por sus mejillas? Shikaku, por favor. Mi padre no le escuchó, y siguió enumerando sin piedad a cada uno de los predecesores del legado de los prodigios de Konoha, hasta que, finalmente, puntuó su argumento con un volumen tan grande que me pregunté por qué todo el pueblo no se había despertado y había venido a nuestra casa. Para ver qué estaba pasando ya. Tal vez fue porque sabían que cuando el ruido provenía de la casa de Shikaku Nara, era mejor mantenerse alejado. ¿Quieres que empiece con el brillante, invencible e infame Itachi Uchiha? Genin a los 7 años, Chunin a los 8 y que ya asesinaba a hombres adultos en sus camas como Capitán Ambu cuando solo tenía 13 años. Completamente enloquecido, dejando a su amado hermano menor para recoger los pedazos. Pero supongo que no debería sorprendernos, no, enviar a un niño pequeño a romperle el primer cuello y cortarle las primeras yugulares antes de que su edad haya superado siquiera los dígitos. Todo estará bien, ¿no? Me sorprende que no haya intentado hacer un truco como este antes. Solo piensa, Yoshino. Toda su familia, el clan más grande de todo Konoha, asesinado, masacrado a sangre fría. Reducido de más de 100 hombres a solo 2, en una noche. Yo estuve allí, Yoshino. Fui una de las personas originales llamadas para la investigación inicial después de que terminó la masacre de Uchiha, y ¿sabes lo que es esto? Cascada de sangre, corriendo por los escalones de entrada y derramando hacia el bulevar más allá. ¿Y sabes qué más sexto? Las huellas de Itachi Uchiha en el Mar Rojo. Y ninguno fue manchado o encharcado. No dudó ni salió corriente de ahí. Caminaba calma y fresca como uno podría pasear por el parque en un feliz y brillante día de verano como si nada estaba mal, Shikaku. Y entonces la ira estalló y la bestia desapareció, reemplazada por un hombre aparentemente demasiado mayor para ser mi abuelo. Envejecido, no solo con sabiduría, sino con dolor. Sus gritos habían cesado, reemplazados por algo lento y triste. Y, sin embargo, fueron estos sentimientos, nacidos, una vez más, de una bestia diferente a mi padre esta vez, otra bestia de miedo más que de ira, los que me aterrorizaron más que cualquier su furia. Incluso dentro de unos años, cuando me enfrentara a enemigos, mi memoria volvería a este momento y recordaría sus dolorosos suspiros. Oh, ¿qué sigue, Yoshino? ¿Qué destino le vamos a asignar al próximo? ¿Le convertiremos en Shikamaru Nara, el mismísimo hombre del saco? La historia con moraleja para todas las generaciones futuras de nuestro clan, sobre aquel que caminó en las sombras durante tanto tiempo. Que él mismo terminó convirtiéndose en uno de ellos. Mi madre no dijo una palabra. Yo tampoco. Simplemente me senté congelada, incapaz incluso de respirar, mientras observaba las siluetas oscuras en la pared curvarse en una forma muy familiar. A mí. Déjame explicarte mi historia desde el principio. Mi nombre es Shikamaru Nara, como habrás deducido. Soy hijo de Shikaku Nara y Yoshino Nara, antes Yoshino, de un linaje insignificante, y heredero del clan Nara de Konohagakure no Sato. Soy hijo único, aunque probablemente tengo algunos primos lejanos por parte de mi madre que viven en otro lugar. No hablaré mucho de ellos, lo cual creo que les conviene, ya que son civiles que preferirían una vida pacífica y tranquila, lejos de toda la traición y crueldades de la esfera shinobi.
No los culpo por esta interpretación de la vida, y tampoco creo que se ofendan mucho cuando digo que considero a mis compañeros de armas más hermanos y hermanas de lo que la sangre jamás lo será. Los rasgos sanguíneos parecen ser muy comunes en las familias shinobi. Tómame, por ejemplo. A primera vista soy exactamente igual a mi padre. El cabello oscuro y puntiagudo, los ojos perezosos y entrecerrados, las formas de nuestras caras y narices, las expresiones faciales que hacemos en cada situación, la inteligencia asombrosa que solo corresponde a un Nara, incluso nuestros hábitos habituales, desde cómo bostezamos hasta la forma en que tendemos a poner los ojos en blanco con exasperación, coincidimos exactamente, aunque eso podría deberse más a cómo me criaron. Los niños, después de todo, imitan a sus padres que a la genética. Pero los profesores de la academia, que tuvieron la mala suerte de sufrir durante más de una generación de mi familia, incluidos tíos y primos lejanos, les dirán de inmediato que en mi corazón soy mi madre. Se dice, a veces con cariño y otras a modo de queja, que los Nara sufren la aflicción de demasiado yin. Desde nuestra mente hasta nuestro cuerpo, e incluso en las técnicas de sombras características que utilizamos, somos del tipo tranquilo y reflexivo. Inteligente, pero no propenso a la acción. Demasiado inteligente, tal vez, y por eso la naturaleza tuvo que equilibrar el campo de juego reduciendo algo más nuestro. Al menos así era hasta que llegué yo. Okage-sama culpa a mi madre. Nunca lo dice en voz alta, pero lo puedo decir, porque cada vez que mi padre decide participar en el día para llevar a tu hijo al trabajo de la central de comando de Konoha, el Sandai me frunce el ceño, se pellizca el puente de la nariz y suspira. Tranquilo, oh, Shikaku, ¿por qué te casaste con ella precisamente? Cada vez que pone sus ojos en mí. Por supuesto, lo dijo en broma, no en ira real, así que tal vez no debería quejarme tanto. Mi madre no era Nara de nacimiento, aunque definitivamente luce así. Ella también tiene esa cara bastante ovalada que se muestra tan prominentemente cuando lleva el cabello recogido hacia atrás. Pero eso no es ni aquí ni allá. Ella venía de una familia civil. Tal vez yo tenía un abuelo que era un genin de su lado. No lo sé, y por eso tuvo que luchar, arañar y gritar para ascender hasta su rango de Chunin, entre el resto de sus compañeros promedio, a diferencia de esos equipos especiales compuestos únicamente por niños del clan. Hablando de eso, bonita. Casi todos los herederos de cada clan que importan están en mi año. Probablemente podría haber llegado más lejos, pero luego nací yo y ella se retiró. Es decir, sobre el papel. En espíritu, ella siempre ha sido una shinobi, y cada mañana sin falta lo demuestra, arrastrándome fielmente fuera de la cama al amanecer para hacer nuestros ejercicios. Ella dejó de intentar que mi padre se despertara tan temprano hace mucho tiempo, porque para cuando finalmente logra sacarlo de la cama, el tiempo asignado ya había terminado. Aunque, todavía lo regaña una vez que finalmente se despierta. Si yo hubiera sido mi padre, ella se habría rendido con nosotros dos. Pero yo no era como mi padre. Yo era mi madre y, por una vez, el yin de Nara se equilibraba con el yang de mi madre. Sangre nueva y fresca, nacida de la injusticia social natural del sistema de clanes establecido, nacida de nada más que pura voluntad y determinación. Caliente, ansioso y listo para la acción. Sí, nací con el cerebro de mi padre, pero tenía el corazón de mi madre, un corazón tallado a partir de las pruebas y tribulaciones, no solo de la vida shinobi, sino del mundo político shinobi en general, con poco más que un instructor promedio, un apellido mediocre y todo su coraje y fiereza. Empecé la academia a la edad de 6 años, como todos los demás en mi año. Y al principio, la diferencia entre mis compañeros y yo no había sido tan mala ni tan obvia. Los primeros días fueron en su mayoría teoría, por lo que los niños nacidos en civiles al menos no se suicidarían cuando finalmente intentaran tomar un kunai de manera incorrecta, así que no tuve muchas oportunidades para demostrarlo más que responder preguntas básicas. Claro, lo entendí bien, pero también lo hicieron la mayoría de los otros niños que se habían molestado en abrir un libro de texto el día anterior. Incluso una de las chicas nacidas en civiles, Sakura Haruno, podría responder ese tipo de preguntas perfectamente. Incluso después de que finalmente comenzó el entrenamiento básico, parecía perfectamente normal en comparación con los otros niños del clan.
Claro, gracias a mis sesiones de práctica con mi madre, podía lanzar mis armas y ejecutar todas mis katas perfectamente, y obtener un rango relativamente alto en los palos, pero eso era de esperarse de alguien con mi experiencia. Había muchos otros estudiantes, como mis amigos Ino Yamanaka y Choji Akinishi, que también habían recibido educación en un clan y, por lo tanto, les fue igual de bien. Nuestra clase de ese año había tenido la mayor cantidad de niños del clan durante mucho tiempo, y todos éramos herederos del clan. Algo así debió haber sido planeado, ya que para mí no había manera de que esto pudiera suceder al azar, pero no dije nada ya que de todos modos era un hecho inútil, y mi padre siempre me decía que nunca perdiera el tiempo en hechos inútiles. La cuestión es que, durante las primeras semanas, había muy poco que me distinguiera del resto de mis compañeros, sobre todo porque un tercio de la clase trabajaba con las mismas ventajas que yo. De hecho, si no se hubiera sabido que yo era un Nara que no pasaba la mitad del día durmiendo la siesta, habría sido uno de los herederos del clan menos importantes, clasificado justo en el mismo grupo en el que estaba Shino Aburame, dado que existían niños como Sasuke Uchiha y Kiba Inusaka, quienes eran mucho más propensos a presumir que yo. Pero no pude esconderme para siempre. Aunque mi padre había hecho todo lo posible por inculcarme un fuerte sentido de modestia, principalmente a través de la doctrina de que los buenos shinobi no deben ser vistos ni oídos, mi madre en cierto modo había cancelado eso y lo había ideado con su propia doctrina. Intentar siempre hacer lo mismo. Lo mejor y dándolo todo. Dada mi inteligencia innata, eso significaba que tenía mucho para dar. Al final, eso acabó manifestándose en un compromiso. Nunca me ofrecí como voluntario para hacer más de lo que me pedían, a diferencia de Sasuke, quien se dedicaba a demostrar complicados derribos de taijutsu frente a los instructores con cada oportunidad que tenía, pero todo lo que me pidieron se completó de tal manera que resultó más allá de cualquier razonable. Dudo que fuera claramente capaz de mucho, mucho más de lo que estaba demostrando. Así que cumplí ambas partes del trato. Escondí el 75% de mis habilidades, tal como mi padre quería que lo hiciera, pero maldita sea si no me hubiera reprimido el otro 25%. Mirando hacia atrás, tal vez eso se hizo tanto por mi propio egoísmo como por mi obediencia a los principios de mis padres, de convertirme en un buen shinobi. Yo, como cualquier otro niño, quería que me reconocieran por mi propia brillantez. Era mi pequeña manera de presumir. Por supuesto, a la edad de 6 años, uno realmente no piensa en la realidad de las implicaciones morales de sus acciones. Simplemente me había convencido de que estaba haciendo lo correcto, sin egoísmo alguno, porque todos los adultos a mi alrededor así lo creían. Mi papá consiguió lo que quería y mi mamá consiguió lo que quería. A fin de la historia. Fue a mitad del primer semestre cuando comenzaron a aparecer las señales de que yo era más que simplemente diferente. En todos los exámenes escritos, siempre terminé primero y siempre obtuve una puntuación perfecta. Tampoco 1 o 2 minutos por delante de la siguiente persona. A veces la diferencia era de hasta media hora, dependiendo de cuánto teníamos que escribir y de cuánto trabajo se exigía para los cálculos. Pruebas de opción múltiple que literalmente podría terminar en segundos. Muchas de estas preguntas eran de sentido común. Si no sabía la respuesta, podía razonarla fácilmente. Me daré el beneficio de la duda y diré que no estaba terminando rápido a propósito para demostrar mi propia superioridad a mis compañeros de clase, como harían la mayoría de los niños, sino más bien para demostrarme a mí mismo mi propio ego y a mí mismo. Mis padres. Me gustaban los juegos, así que para mí cada prueba era como un juego y mi puntuación estaba determinada por el tiempo que me quedaba. Además, cuanto más tiempo me quedara, más tiempo tendría para salir al patio de la academia y entrenar solo. Sabía que sentarme unos minutos más para comprobar mi trabajo no me ayudaría más que no comprobarlo, mientras que ejercitar mis músculos sí lo haría. Después de todo, una de las muchas filosofías de mi padre era que aquellos que nacen bendecidos con una mente superior deben trabajar como cualquier otra persona para desarrollar un cuerpo superior. Y, como siempre me enseñó la ética laboral de mi madre, aprovecha cada segundo que tienes, y así lo hice. Mi fuerza bruta había sido la misma que la de todos los demás estudiantes, pero cuando se trataba de cosas como la técnica, cómo distribuir el poder de manera más eficiente, tenía una ventaja.
Aprendía rápido, me movía rápido y estaba altamente coordinado, por lo que físicamente podía causar más daño que el resto de mis amigos a pesar de que todos estábamos más o menos en el mismo nivel en cuanto a fuerza. Y así, no importa cuántos shuriken lanzó Sasuke Uchiha, el subcampeón, no importa cuántos Zanbu Naruto Uzumaki, el último, superó, los profesores de la academia pronto pronunciaron que sería imposible que alguien me alcanzara. Lo cual no era cierto. Sabía que ahora era inteligente, pero si hay algo contra lo que mi padre me advirtió es contra la arrogancia, porque ningún hombre puede controlar el futuro a la perfección. Pero eso no importa. A pesar de ser Shikamaru Nara, yo todavía era un niño normal de 6 años, y cualquier palabra de sabiduría que se le ocurriera a mi padre, seguramente sería ignorada en favor de la supuesta experiencia cuando pasara por mis labios. Y ahí surgió la fuente de la primera, y, afortunadamente, última, discusión de mis padres. Había empezado de forma bastante inocente. Aproximadamente al final del periodo de calificaciones del primer semestre, los instructores de la academia y algunos otros funcionarios de Konoha analizaron mis puntajes y, después de darse cuenta de que estaban a pasos agigantados por delante de cualquier otra persona que hubieran visto, incluidos todos los niños prodigios que había venido antes que yo, consideró subirme algunas clases. Entonces todavía era joven e ingenuo, a pesar de toda mi inteligencia. En ese momento yo no tenía opinión sobre el asunto. Yo era solo un niño. Mientras pudiera tener a mis amigos y los elogios de mis padres y profesores, era feliz. Vagamente sabía que era un niño inteligente y especial, ya que todos siempre me decían eso, pero no podía decir exactamente qué tan lejos estaba de mis compañeros de clase. Cuando tienes 6 años, tú eres tú y ellos son ellos. Y que si tuviera más estrellas doradas que los demás, Ino era Ino y Choji era Choji y Sasuke era Sasuke y Naruto era Naruto y biológicamente hablando, tu cerebro tarda un tiempo en desarrollar completamente su propio sentido de sí mismo. Mi madre, por el contrario, había estado totalmente de acuerdo. Fue entonces cuando mi padre intervino y me rescató. No, había dicho, y había pisado firmemente, por lo que incluso el Hokage, que había estado totalmente a favor de la idea, se echó atrás. Solo, no. Lo bueno de ser Nara era que no importaba lo bajo que hablaras, cuando hablabas, y me refiero a hablar de verdad, no solo a quejarte, la gente escuchaba. Pero mi madre también era Nara, de nombre, sino de nacimiento, y había tenido ideas diferentes. Una mujer testaruda, no podía entender por qué alguien no aprovecharía una oportunidad tan grande cuando estaba frente a él de esa manera. Esa noche, ella había preguntado, bueno, exigido era una palabra más apropiada, ya que se trataba de mi madre, saber exactamente por qué mi padre estaba deteniendo mi educación. Por supuesto, se había anticipado a esta pregunta y había preparado una lista completa. Y así volvemos a mí. 6 años, acurrucado contra la pared, escondido en las sombras, vislumbrando finalmente cuál podría ser el destino de un niño como yo. Ningún niño genio ha tenido una vida agradable. No en el mundo shinobi. Shikamaru puede tener fama y gloria si quiere, pero no será como un niño prodigio. Su vida será bastante dura como adulto, en esta línea. Del trabajo. Que sea feliz mientras pueda. Muchos podrían considerar a mi madre como una mujer mandona y autoritaria, pero nunca se diga que no tenía razones cuando lo escuchó. Cuando finalmente llegó el día siguiente, no hubo más de esa charla ridícula, palabras de mi padre, no mías, de que yo me graduaría antes de tiempo. Me quedaría donde estaba, con niños de mi edad, y crecería normalmente, o, supongo, tan normalmente como cualquiera podría, siendo bombardeado con toda esta guerra y propaganda de desensibilización a la edad de 6 años en el futuro. Aún así, mi madre logró convencer a mi padre de que debería ayudarme a impulsar mi talento antes de que se extinguiera por completo, ya que estaba claro que me estaba aburriendo en la escuela. En eso, mi padre podía estar de acuerdo. No le importaba particularmente cuánto avanzara entre los 6 y los 12 años, siempre y cuando no me pusiera el Itayate de Konoha antes de eso. Creo que en el mundo ideal, para él, los niños no completarían formalmente su educación hasta que tuvieran al menos 18 años, pero cuando finalmente lo hicieran, estaríamos sacando estudiantes de no menos de nivel Jonin. Para él, uno no se convierte en Chunin después de aprobar los exámenes de Chunin.
Uno ya debería tener un nivel alto de Chunin al entrar en esa cosa. No tiene sentido realizar una prueba potencialmente letal solo para fallar o, peor aún, morir. Supongo que este arreglo terminó siendo mucho mejor para mí. Tenía amigos en mi clase, Choji e Ino de antes de los días de la academia, aunque más Choji que Ino, a quien también le gustaba jugar con las otras chicas, y no quería dejarlos. Incluso si Sasuke tenía la costumbre de enfurruñarse y estar de mal humor sin razón aparente, y Naruto y Kiba eran un poco bulliciosos. Todavía eran mis amigos. De todos modos, mis profesores también conocían mi situación, ya que fueron ellos los que le habían planteado la idea de saltarse 6 grados a mi padre y al Hokage en primer lugar, y por lo general me dejaban hacer mi propio trabajo mientras ayudaron al resto de la clase con un concepto que yo dominaba hacía mucho tiempo. Además, por la noche, a diferencia del resto de mis amigos, me quedaba despierto hasta tarde, a veces incluso después de las 12, sentado alrededor de una fogata con mi padre y observando las luces y las sombras parpadeando en el suelo. Mi infancia fue bastante agradable, aparte de las habituales pruebas y tribulaciones de los niños. Pero el tiempo vuela muy rápido, y pronto estaba mirando mi propio reflejo en mi protector de frente pulido, preguntándome cuándo cumpliría 12 años. Quizás por eso a mi padre le gustaba tomar las cosas con tanta calma. Pero nunca olvidé al hombre del saco de mi padre, y durante toda mi vida, sus palabras que él ni siquiera sabía que había escuchado, me perseguirían. Aquellos que caminan entre las sombras, bien pueden volverse uno con ellas. A fin de los capítulos, adeus.